Crónica de una verdad condenada a no existir. En Troya hubo una voz que siempre llegó antes que el desastre. No gritaba, no exigía, no amenazaba. Advertía. Su nombre era Casandra, hija del rey Príamo y la reina Hécuba. Nació en el centro del poder, pero jamás perteneció a él. Desde pequeña, los sacerdotes notaron algo inquietante en ella. No hablaba como los otros niños. Sus palabras no eran juegos ni preguntas, eran afirmaciones. Decía cosas que aún no habían ocurrido. Una grieta en el palacio antes de que apareciera. Una muerte antes de que el cuerpo cayera. Una traición antes de que existiera el traidor. Al principio la escucharon. Luego comenzaron a inquietarse. Después dejaron de creerle. Aquí surge la primera pregunta, incómoda y universal. ¿Cuántas verdades dejan de ser escuchadas no porque sean falsas, sino porque son insoportables? Las versiones del mito coinciden en un punto esencial. Casandra no pidió su don. Apolo, dios de la profecía, se enamoró de ella, no de su belleza, eso sería trivial para un dios, sino de su mente. Le ofreció el conocimiento absoluto del futuro. Casandra aceptó y luego lo rechazó a él. Apolo no retiró el don. Eso habría sido misericordia. En lugar de eso, la maldijo. Casandra seguiría viendo el futuro con total claridad, pero nadie volvería a creerle jamás. Este detalle es crucial. No la condenó al silencio, la condenó a hablar en vano. Aquí nace el gaslighting divino. Decir la verdad y ser tratada como si estuviera equivocada, exagerando, imaginando. Desde ese momento, cada palabra de Casandra fue reinterpretada por otros, no como advertencia, sino como histeria, no como conocimiento, sino como delirio. Casandra no gritaba, el futuro será terrible sin razón. Era específica, demasiado específica. Advirtió sobre la caída de Troya, sobre la traición que entraría por las puertas, sobre el fuego, sobre la sangre. Cuando habló del caballo de madera, no usó metáforas, dijo exactamente lo que era. Una trampa, un engaño, una ofrenda falsa. La respuesta fue siempre la misma. Estás exagerando. Siempre ves lo peor. Eso no va a pasar. Nadie más lo ve, Casandra. Este es el núcleo del gaslighting. No negar la voz, sino invalidarla sistemáticamente. ¿Qué ocurre con una persona cuando la realidad confirma sus palabras, pero nadie se lo reconoce? Con el tiempo, Casandra fue llamada loca. No porque hablara incoherencias, sino porque hablaba sola. Cuando una persona insiste en una verdad que el grupo rechaza, el grupo no se equivoca, el grupo etiqueta. Loca, histérica, inestable. Casandra comenzó a dudar, no de sus visiones, sino de sí misma. El gaslighting más eficaz no hace que niegues la realidad, hace que te preguntes si tienes derecho a nombrarla. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Cuántas voces han sido desacreditadas no porque estuvieran equivocadas, sino porque incomodaban al poder? Cuando Troya cayó, Casandra no celebró haber tenido razón. No hay alivio en la confirmación tardía. Mientras la ciudad ardía, nadie se volvió hacia ella para pedir perdón. El gaslighting no termina con la evidencia. Simplemente cambia de forma. Ahora decían, fue inevitable. Nadie pudo haberlo sabido. Casandra lo había sabido. Siempre.
Pero el sistema no permite que una voz marginada tenga razón retroactivamente. Aceptarlo implicaría aceptar la culpa colectiva de no haberla escuchado. Tras la caída de Troya, Casandra fue tomada como botín de guerra por Agamenón. Aún así, advirtió su destino. Habló de Clitemnestra, del asesinato, de la sangre en el baño. Agamenón tampoco la creyó. Aquí el mito se vuelve brutalmente humano. Casandra no fue ignorada por ignorancia, sino por conveniencia. Escucharla habría significado renunciar al poder, al orgullo, a la narrativa dominante. Y eso casi nadie está dispuesto a hacer. Con los siglos, Casandra dejó de ser vista solo como profetisa. Se convirtió en símbolo. El complejo de Casandra es hoy un término psicológico. Personas que perciben peligros reales, pero son sistemáticamente desacreditadas, no por falta de evidencia, sino por el rechazo emocional que genera su mensaje. Casandra no fue castigada por mentir, fue castigada por tener razón antes de tiempo. Aquí surge una pregunta final perturbadora. ¿Y si Casandra no era la única, sino la única que se atrevió a hablar? Tal vez otros vieron lo mismo. Tal vez otros sintieron la amenaza, pero eligieron callar, adaptarse, sobrevivir. Casandra no pudo hacerlo. Y por eso su voz resuena hasta hoy. Casandra murió como vivió, diciendo la verdad en un mundo que ya había decidido no escucharla. Su castigo no fue la muerte, fue la incredulidad. Y tal vez ese sea el castigo más cruel de todos. Porque el verdadero terror no es no tener voz, es tenerla y que te convenzan de que no significa nada. Suscríbete, comenta tu miedo, comparte la leyenda. La próxima historia te buscará a ti.